Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Este programa que cierra una etapa para empezar otra, vamos a hablar de algo que lo tenéis aquí. ¿Y con quién? Con un arquitecto, urbanista, profesor, geógrafo también, si no recuerdo mal, como es Andreu Marfull. Andreu, ¿qué tal? Benvingut, bienvenido, ¿cómo estás? Benvingut, buenos días. Pues muy bien, gracias por invitarme una vez más. Vamos a hablar de un tema pues delicado, ¿no? O al menos hay cosas que dices y la gente se pone así en modo defensa, supongo que por ignorancia. Vamos a hablar de esta cifra, el 666 y todo lo que conlleva, y en tu trabajo de investigación, Andreu, que es muy profundo, no nos dejará indiferentes. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, la línea de investigación a la que haré referencia hoy es la nueva cronología de Fomenko y Nosovsky. Soy colaborador desde el año 2015 y en esta línea se plantea pues, que la historia humana pues, ha sido construida, hará 3-4 siglos, poco más, y en ese momento de construcción de la historia se crea un mapa cronológico, se ponen los poderes de Dios y se pone lo que sería la construcción del poder de Cristo, ¿no? Que fusiona los poderes simbólicos, espirituales, con una pretensión colonizadora, etcétera, etcétera, ¿vale? En esta línea hay como un número que es el 666, que es un número que tiene una característica y es que son 2/3 de 100, de 1000, perdón, 66,6, 2/3 de 100, 6,66, 2/3 de 10, ¿no? Es un mundo que en la ciencia aparece pues, en determinados lugares, pero en el punto que nos interesa y de lo que quería hablar hoy es un poco del libro de la Revelación. El libro de la Revelación es el Apocalipsis, y en este libro pues aparece, voy a mirar aquí, perdona, que tengo dos ordenadores para guiarme, aparece una descripción de este número y voy a leer un poco, voy a leer en castellano lo que dice el Apocalipsis, ¿vale? Un poco para que entendamos que nos da, pues que es un acertijo. El 666 es un acertijo, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Apocalipsis. Dice, voy a leer aquí el párrafo del texto sagrado, Apocalipsis, que está relacionado con una bestia. Y dice lo siguiente: entonces vi otra bestia. Hay una bestia que intenta matar al niño, pues aparece otra bestia, ¿vale? Es una referencia pues, a la lucha de los poderes, digamos, infieles con lo que sería la fe de Dios, la fe de Cristo, ¿vale? Dice, literalmente, que subía de la tierra, una bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, como un cordero, pero hablaba como un dragón. E impuso la misma autoridad que la bestia en su nombre, e hizo que la tierra y los que viven en ella adorarán a la primera bestia, cuya herida mortal había sanado. Es una referencia también con Cristo. Cristo es herido, pero luego resucita. Y realizaba grandes milagros, como Cristo. E incluso hacía descender fuego del cielo mientras la gente miraba. La estrella de Belén y otras fuerzas relacionadas con Dios, relacionadas con el poder del celestial. Engañó a sus habitantes de la tierra con milagros, como Jesús, que hacía en nombre de la bestia, y ordenándoles para que hicieran una imagen de la bestia que había recibido la herida mortal por espada, pero que volvió a la vida. Es un poco la herida de Jesús y la resurrección. Continúo. Y se le permitió infundir aliento de vida en la imagen de la bestia para que pudiera hablar, que es la palabra de Dios. Y daba órdenes de mandar y matar a aquel que no le adorara. Esto no es la idea del Nuevo Testamento, pero sí es la colonización, la Inquisición. Luego, hizo que todos fueran débiles y poderosos, ricos o pobres, esclavos o libres, recibieran una marca en su mano derecha o en sus frentes. Es decir, tenía uno que mostrarse cristiano y quien no se mostrase, pues quedaba, digamos, como hereje. Y al final añade, y aquí nos va
al punto en cuestión, ¿eh? Y a nadie se le permitía comprar y vender, excepto a aquellos que tuvieran la marca, que era el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué dices? ¿Dice esto la Biblia? Sí, sí, es un nombre que tiene un número. Y dice, aquí se requiere sabiduría. Y todo el que tenga entendimiento debe calcular el número de la bestia, pues es el número de un hombre. Y su número es el 666. Bueno, hasta aquí, pues esto ha dejado pues, un abanico, o sea, un encargo para toda la humanidad para descifrarlo, ¿vale? Pues será el caso que Isaac Newton lo descifra, pero lo dice muy claramente, ¿eh? Y de esto queríamos Isaac tratar. Newton. Isaac Era Newton. un hombre polifacético, polivalente, polinnovador, como el que tenemos aquí detrás nuestro, ¿no? Isaac Newton. Cuéntanos, ¿qué Isaac descubrió Isaac Newton, Newton? Isaac Newton todos lo conocemos por haber descubierto la fuerza de la gravedad, como matemático, como masón y como inglés, ¿vale? Pero no se sabe, no es común conocer en lo que sea conciencia popular que sus últimos 2 libros fueron dedicados a la reconstrucción de la historia. En primer lugar, un libro explica desde el origen hasta Alejandro Magno y explica una historia muy simple, pero mucho más compacta que la historia oficial. ¿Qué dices y por qué lo hizo, no? Los 4000 años que la historia ha documentado, pues los comprime en menos de 1000, ¿vale? Y aquí nos dice que Egipto fue independiente solamente 3 siglos, ¿vale? Esto es un primer Permíteme, un primer libro Andreu, que... permíteme, que no Sí, nos ha llegado bien la comunicación. ¿De Egipto qué dijo? Recuerda, repítenoslo, por favor. sí. Por ejemplo, comenta que Egipto fue un imperio independiente solamente durante 3 siglos. ¿Vale? Entonces, esta idea la recogen los matemáticos Fomenko y Nosovsky y allí pues observan lo que sería una evidencia de poner en cuestión, de denunciar, de contradecir lo que en esa época, en 1728, concretamente cuando se publica este libro, que ya aparece publicado, editado con el Newton fallecido en el 27, pero que ya se hizo pues, un poco eco dentro de Europa Occidental de ese manuscrito en 1725, porque lo dedicó a la princesa de Gales, ¿vale? Entonces dices, ¿cómo puede ser que Isaac Newton dedique un libro a la princesa de Gales, se le escape de las manos, vaya a parar a manos de una familia del Papa y se crea un revuelo, ¿vale? Bueno, esto tiene que ver con la cronología dilatada y con otra historia, ¿vale? Pero la obra de Newton no concluye aquí. En 1733, al menos es esta la fecha en la que aparece en el libro, se publica un libro en su nombre que está documentado y de que también se ha hablado que es más, que también es obra de Isaac Newton, es una obra póstuma. Y lo que hace es construir el resto de la historia, desde Alejandro Magno hasta concretamente la colonización de Europa, hasta 1492. ¿Vale? Y la cuestión es que se remite a 2 profecías. La profecía de Daniel, que es breve, que es un calco del Apocalipsis, y al propio libro del Apocalipsis de Juan. Daniel y Juan. Y allí hace pues una serie, una parábola. Dice, por ejemplo, esta profecía, el Apocalipsis de Juan, no está hecho para predecir el futuro. Y además dice, quien se crea que esto es para explicarle lo que va a suceder, es que está muy equivocado. Este libro lo que explica es la historia, tal y como ha sido desarrollada. Entonces dices, bueno, ¿qué nos está diciendo Isaac Newton, no? Pues ¿Te la refieres, interpretación... Andreu, te refieres al libro de Juan de Patmos, de la isla que tenemos aquí, de Patmos, Sí, en exacto. Grecia? Una isla que está, digamos, en la órbita turca, griega de la época de la historia antigua y que se remite pues, a lo que sería pues, unos episodios, todos ellos
relacionados con Anatolia. Anatolia, que en los mapas antiguos originales no aparece como Anatolia, sino que aparece como Natolia, ¿no? Que también puede tener ahí una relación del origen nato, del nacimiento de algo, ¿vale? Bueno, en esta obra lo que hace Isaac Newton es relacionar 3 episodios de la historia en uno solo, ¿vale? ¿Qué son? La venida del gran dios del norte o el gran señor del norte que invade todo el mundo, que es ya todo Grecia, todo Egipto, ¿vale? Que esto aparece en el libro de Daniel, que también luego se remite al libro de Apocalipsis de Juan y lo relaciona, aquí no sabes con qué, pues con Cuéntanos. Genghis Khan, ¿vale? Pero con una singularidad, no dice Genghis Khan, ¿eh? Nos remite a los hechos de Genghis Khan y a todo su linaje. Y no nos habla de Genghis Khan porque en esa época, a principios del siglo XVIII, Genghis Khan no forma parte de la historia oficial. Para quien no lo sepa, pues la obra de Genghis Khan se difunde a partir, sobre todo, del siglo XIX y XX, sobre unos documentos que aparecen en la China que se dice que son de 17. ¿Vale? Entonces, aquí llama mucho la atención porque esto enlaza literalmente con el trabajo de investigación científica de la nueva cronología de Fomenko y Nosovsky, que dice pues, que este linaje bíblico es el linaje de Genghis Khan, que la historia antigua es la historia medieval, pero que para construir un relato medida del proyecto cristiano que desde Roma, Europa Occidental, pues se transforma el pasado para desvincular este linaje mongol, turco-mongol, que a su vez que se integraría en el imperio bizantino, en el imperio egipcio, en el imperio etíope, el imperio persa, también en el imperio chino y en toda Europa. Y en ese sentido, pues llama mucho la atención, porque nos hace una referencia explícita a la obra de Anatoly Fomenko. Y una cuestión, Andreu. Esta venida de este hombre del norte, si no es Genghis Khan, ¿quién podría ser? Bueno, esto es el Gog y Magog de lo que sería el imaginario apocalíptico, ¿vale? Es Genghis Khan y todo es un linaje, ¿vale? Esta obra de Genghis Khan, ¿qué nos dice Genghis Khan? Genghis Khan se alía con un poder del Preste Juan, ¿vale? Esto es la historia oficial de Genghis Khan. Luego somete a Preste Juan y luego pues, se reencuentra con el poder del Preste Juan, casando sus hijos con una princesa sobrina del Preste Juan. Historia oficial, ¿eh? Los hijos de esta princesa y el hijo de Genghis Khan serán emperadores de la China, grandes canes del mundo, grandes canes de Persia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de la evidencia racional, aunque cueste de aceptar, porque hemos todos crecido con una historia distinta, pues si hay algún linaje equiparable en la historia de la humanidad al linaje de David, es Genghis Khan, con una singularidad en los libros, en la leyenda de Genghis Khan, se dice en todas partes que se le llamaba el rey David de los judíos. Genghis Khan era el rey David de los judíos. Esto aparece en las memorias de Benjamín de Tudela, en lo que serían las historias también de la reconstrucción de la historia sagrada de Genghis Khan, ¿vale? Entonces, no es ninguna barbaridad. El Preste Juan, a su vez, se hace coronar por los Reyes Magos. El Preste Juan es descendiente del patriarca Tomás, el apóstol Tomás de la India, y el Preste Juan, custodiarca de la Alianza en Etiopía. ¿Vale? Entonces, esto es como una relación muy importante, porque están el rey David,
el rey Salomón, los apóstoles, los reyes magos y Genghis Khan en la misma historia, ¿vale? Y una Que ya sé cuestión, que cuesta de aceptar, pero es así. Andreu, y en tu trabajo de investigación me comentabas, antes de empezar la entrevista, con una información que me has enviado, algo que impacta mucho, ¿no? Tenemos aquí ya pues, la difunta reina Isabel II de Inglaterra, cuando aquí quizás era princesa aún, que hace una reverencia podríamos decir, antinormal, ¿no? Antiprotocolo. ¿Con quién está reverenciando y qué relación tiene con el 666? Reina, ¿eh? La reina Elizabeth, el año 1950, está arrodillándose ante los emperadores de Etiopía, ¿vale? Los emperadores de Etiopía. Emperadores de Etiopía repuestos en su trono en Etiopía después de que Italia invada en 1935 Etiopía, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Sería el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial antes de la Guerra Mundial en sí, que es del 39. Y curiosamente destronando lo que sería un poder, que es el poder del gas imperial de Etiopía, que en toda la Edad Media se dice literalmente en todos los documentos europeos que la casa imperial etíope son el Pereste Juan, son descendientes, linaje del Pereste Juan. Ahora los historiadores dicen esto no puede ser, es una barbaridad, que el Pereste Juan no existió y esto es un poco, bueno, como si estuviesen desinformados, pero la evidencia es esto. Entonces, ¿por qué se arrodillan? Porque este linaje, el caso imperial de ellos, ¿vale? Desde tiempos de Genghis Khan, antes no hay este linaje, ¿vale? Curiosamente. Y este linaje representa el poder espiritual de que construye la idea de un único Dios en el mundo entero, que custodia el arca de la alianza. La arca de la alianza es una alianza entre Dios y la humanidad. Y aunque no sean el Preste Juan, ellos son sus poderes y son el mismo linaje. Esta es la idea que se transmite de esta reconstrucción basada en razonamiento puramente lógico, incuestionable, ¿vale? Documentado, aunque entre en contradicción ante la negación y la resistencia y la incredulidad lógica de lo que sería el estamento historiográfico, que será el último en aceptar pues, que ha estado trabajando con una historia falsa, con una historia manipulada, que se basa en documentos, pero que los documentos que le interesan pues, los promueve y los que no le interesan los desecha, los niega. ¿Hay alguna correlación cuando hablas de la reina Isabel II que estuvo en Etiopía con el 666? Que dices, oye, Italia, en la época de Benito Mussolini, ¿por qué? Lo tenemos aquí, sus tropas de Il Fascio invaden un país tan lejano, tan complicado y tan, entre comillas, estéril en muchos campos, que incluso se hizo grabar, como tenemos aquí, un busto al más estilo faraónico en Etiopía. ¿Qué relación hay en esto? ¿O es que Mussolini sabía algo y por eso quería ocupar aquel país como los nazis de Hitler querían ocupar Egipto? Bueno, la historia oficial nos dice que Egipto pues, es una zona de paso para lo que serían las rutas marítimas de entre la India y el Imperio Británico, y ahí pues hay una razón, ¿no? Que lo que sería un tema geoestratégico, controlar ese estrecho del Mar Rojo hacia el Océano Índico y así pues evitar lo que sería pues aislar a los ingleses. Pero esto en el año 1935 todavía no tiene sentido. Lo que sí que tiene sentido es destruir, esta es la tesis que se plantea aquí, destruir el poder de la Casa Imperial, que en ese momento se siente, pues, digamos, apoyada por el Imperio Británico y que está, pues, en una época en que se está
se teme desde Roma la reconstrucción del Estado de Israel judío, ¿vale? Para que no esté federalizado, Israel, el Israel que conocemos hoy en día, pues aparece en el mapa, reaparece en 1948. ¿Vale? Entonces, aquí hay una historia. Es muy curioso que el papa siguiente que se corona después de 1935, en 1939, se haga fotografiar en su coronación como papa con los atuendos del Preste Juan de Etiopía. ¿Vale? Si queréis, no sé si puedo compartir una pantalla. No sé si puedo compartir y mostrar estas imágenes. Pruébalo, pruébalo. Ahora que hablas del Papa y mientras buscas la imagen, ¿no te parece un tanto, no sé, atrevida la portada de la revista Time cuando sale el actual Papa Francisco en esta imagen? Y aquí lo tenemos, lo marco aquí, mira, aquí. Hay algo que dices, o es una extraña casualidad, o es una extraña coincidencia, o es un detalle de mal gusto, o es que simplemente, pues, salió así. ¿A qué ¿Hay te alguna refieres? relación entre el 666 y el destino de los papas? Sí, hay una relación porque en lo que nos dice Isaac Newton, que todavía no hemos abordado, desde un punto de vista pues, muy evidente, muy simple, es que este 666, esta persona que tiene un nombre, es el Papa de Roma. ¿Es el Papa? Papa de Roma, ¿vale? ¿Mm? Y el Papa de Roma, digamos, es la mutación de los poderes del Preste Juan. ¿Vale? Hay una historia que dice pues, que gobernaba el Preste Juan en todo el mundo hasta que dejó de hacerlo y entonces el Papa de Roma se proclama pastor universal de la Iglesia, ¿vale? De todos los seres humanos con la plena canonización. ¿Vale? Bueno, pues esta historia está reconstruida, ¿vale? Es una mutación de un poder, ¿vale? El Preste Juan custodia la alianza de la humanidad con Dios y el Papa de Roma se traslada a Roma, se fusiona con los poderes judíos, los hace convertirse, los poderes judíos europeos, y se reconstruye para reocupar toda Tierra Santa en un momento en que lo que sería pues una estirpe persa, turca, mongol, del bando babilónico, pues que son los otomanos, pues desafía Constantinopla, el Imperio Bizantino, y ocupa, digamos, todos los poderes del norte de África, del Oriente Medio y de la antigua Roma griega, ¿vale? O la antigua Grecia. Ya tengo la imagen, voy a ver si comparto, a ver si lo hago bien. Uh-huh. Desde luego que es un tema fascinante, ¿Veis curioso. esta imagen? ¿Se ve? No, Ferran. no sales con el fondo normal. Tienes que ir a Compartir pantalla. seleccionar fondo virtual. Me dice que me has inhabilitado la opción de compartir. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. ¿Puede ser, Ferran? Pues hace tanto tiempo que no usamos el Zoom, Bueno, desde tiempos de privación radiofónica, por los motivos que todos sabemos, que no sé yo cómo hacerlo. Bueno, pero es igual, cuéntanoslo. ¿Qué hay en la imagen? bueno, en la imagen se muestra pues, un mapa del siglo XVI oficial con el Preste Juan luciendo lo que es la triple cruz, una cruz con 3 barras horizontales y con lo que sería una tiara con 3 coronas, ¿vale? Que son símbolos que ahora solamente ostenta el Papa de Roma, ¿vale? Y también en esta imagen reflejo el Papa en un retrato, digamos, contemporáneo que hace referencia a un Papa histórico como fue Papa Silvestre I, el Papa del Concilio de Nicea, cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, que también luce los mismos símbolos del Papa, en este caso. Vamos a ver. Bueno, y El Andreu, para Papa resumir, en formato casi de titular, Pío XII. y Sí, dime. finalizando,
¿qué sucede aquí? A nivel social, a nivel de las personas, resulta que estamos viviendo un tiempo que no es el tiempo que deberíamos vivir en esta cronología y basándonos en tu investigación. Bueno, sí, esto es lo que se ha comentado en otras entrevistas, pero algo que creo que valdría la pena, Ferran, es comentar pues, cómo se descifra el número 666 a efectos de los... Bueno, no nos dejes aquí ahora con el interrogante. Vale, ¿Cómo se llega a descifrar? Te voy a Porque pasar claro, tres 666, imágenes. pero bueno, según cómo lo mires, puede ser un sumatorio, puede ser lo que No, dices no, tú, un está muy linaje definido. camuflado. Está muy definido y voy a compartirte ahora las imágenes por mail para que las puedas compartir, porque si no vemos las imágenes no ¿Mm? acabamos de comprender de qué estamos hablando. ¿De qué Te estaríamos mando hablando de estas imágenes? de la tabla con la cual se basa Isaac Newton para descifrar el número 666. Ya te las he Mira, enviado. vamos a hacer Puedes una cosa. abrir los archivos y compartirlos. ¿Tú puedes Vamos a hacerlo, ver. Ferran? Estoy en ello. Me los ha enviado a mi correo particular. Sí, sí, porque sería una pena a tu correo particular, sí. Sería una pena que no pudiésemos comprobarlo. De momento no llega, ¿eh? A ferranweb@gmail.com. A ver. No, claro, no te lo he enviado a tu correo, te lo he enviado Pues al nada, correo que me has enviado antes, en el que me has enviado el enlace, Ferran. pues mira, te lo he puesto aquí en tu correo. Amigos, esto es el directo, ¿eh? Así son las cosas en Sabiens. Vamos sobre la marcha, que después digan que no nos preparamos las cosas. Bueno, aquí nos hemos documentado un poco, ¿eh? La verdad es que es un tema muy... Ferran Prat, ahora te mando en el correo de Ferran Prat, te mando las imágenes y así será más fácil abrirlo. Vale, enviado. Vamos a ver si lo tenemos. Te he puesto en tu WhatsApp el correo, ¿eh? Sí, Vale, lo tenemos. vale, pues dentro de las Venga. imágenes Madre mía, ¿cuántas? comparte la primera imagen de los papas y de Preste La Juan. de los papas, ahora mismo. Ahora mismo, Andreu. Venga, 1, 2, 3. Que esto es muy interesante. Vamos a buscarla. O sea, están Vamos. numeradas como figuras 1 a 7 o a 6. Empezamos por la figura 1 y las comentamos y ya está. Venga, aquí Bien. tenemos la de los papas, pero fíjate que sale descuadrada, ¿eh? Hay que tratarla primero. Cachi la mar. Andreu, nos lo teníamos que haber preparado más esto de las fotos. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, Aquí se cuéntanos. ven, Mira, cuéntanos lo que se ve. mira, mirando la pantalla a la izquierda está Preste Juan en Etiopía en mapas del siglo XVI. En el centro, pues el Papa Silvestre I en tiempos del Concilio de Nicea, que tiene una corona y una triple cruz papal. En el Preste Juan no se ve el Papa porque ha quedado cortado, pero también está con la triple corona. Y a la derecha está el Papa Pío XII, en la coronación de 1939, que lo que hace es lucir la misma corona, son la corona que es coronado por los 3 Reyes Magos, de lo que sería Preste Juan. ¿Vale? Si miramos la siguiente imagen, Ferran. Es que ya no nos da tiempo, Andreu. Vamos a ver si puedo, al menos otra imagen que hemos descargado rápidamente. Este texto, ¿qué es? Vale, ¿se puede salir, por favor? Esto es el texto que nos escribe Isaac Newton. Nos dice que esta bestia tiene 2 cuernos, que su marca son 3 cruces y que su nombre es Ateneios, que es latinos. Son esa palabra griega que dice que su número es el 666. Muéstranos la siguiente imagen, Ferran. ¿Hay alguna cosa más que nos tengas que decir de este nombre, Andreu?
tenemos que ver la segunda imagen del texto de Isaac Newton que nos da la pista para el cálculo. Vamos a ver. Menudo trabajo me estás dando, amigo mío. Perdona, si quieres, bueno. Vamos allá. A ver, 1, 2, 3. Iremos al grano. Hay otra imagen parecida a esta. Hay otra. Esta es la página 264. La imagen que te pido que me muestres es la página 320. ¿Cuál es? ¿La del alfabeto griego? No, es otra imagen parecida a la que tenemos en pantalla, vale, pero de la página 320. Localizada. Vamos allá. La recuperamos. Amigos y amigas, os pido 1000 disculpas. Así lo hace emocionante, Fernando. Es la figura 4, ¿no? Sí. ¿Esta? Vale. Aquí nos dice, curiosamente, que su marca también de la bestia es una cruz, que su nombre es Temellos, que es latinos en griego, pero aquí nos dice, si os fijáis, donde aparece el 666, antes hay 3 letras griegas, que son la digama, la shi y la chi. ¿Vale? Entonces dice, estas 3 letras son 666. ¿Vale? Nos dice que es un nombre que tiene una cruz, que es latinos. Vamos a ver ahora la tabla de lo que sería la numerología griega. ¿Vale? Vale, exacto. Aquí la tenemos. Aquí vemos las 3 letras griegas, son la columna de los 660, 600. Esto es el sistema de numeración griego con todo su alfabeto. No había números en esa época, cada letra tenía un número. Entonces 6 más 60 más 600 son las letras digama, shi y chi, que dan 666. ¿Vale? Y para finalizar, luego, la última imagen que nos has enviado. Sí, permíteme. Luego, el 666 se obtiene por 2 lados, sumando estas 3 letras y sumando la palabra latinos, que son, siguiendo la numerología de esta tabla, 30 más 1 más 300 más 5 más 10 más 50 más 70 más 200, que da 666. Latinos da 666. Entonces, como conclusión, nos dice Isaac Newton que latinos, siguiendo un sistema que es una letra griega, un sistema numérico del abecedario griego, latinos da 666, nos da también la pista de 3 letras griegas que también dan 666, nos dice que su símbolo es una cruz y además nos dice en el texto que el poder latino es Europa Occidental, que se diferencia del poder griego, que es el Imperio Romano Bizantino. ¿Vale? Y nos dice, esto es una persona. ¿Por qué 3 cruces? Porque tiene 3 coronas y porque tiene una triple cruz, que es el Papa de Roma. ¿Vale? Y nos dice literalmente que para finalizar, sí. La colonización es lo que sería la bestia del Apocalipsis y que tenemos que entenderla que sería pues, en una historia distinta a lo que sería la idea de la profecía, la historia del texto sagrado, y que es literalmente lo que sería el equivalente a los siglos XV, XVI y XVII de la historia colonial. Esto nos lo dice Isaac. Un tema profundo, ¿eh? Esto casi sería mejor estar en tu clase escuchándote como alumnos, porque esto es de profundidad y es muy complejo. Una cosita, 2023, ¿puede haber alguna relación con todo lo que nos has explicado y viendo cómo se está moviendo el magma microbiológico, por decirlo de alguna manera? No, bueno, yo me remito y soy un poco partidario de la visión que tiene Isaac Newton. Estos textos no nos anticipan el futuro, nos hablan del pasado. ¿Vale? Entonces, mi opinión del 2023, pues que será un año complicado como son los últimos años y nada está escrito. Esta es mi opinión. Andreu Marfull, como siempre, caray, cuántas horas de investigación para resumirlas en tan poco tiempo. Te damos las gracias, creo que hablo en nombre de todos los 74.000 seguidores que tenemos en Sapiens y que, bueno, ya sabes que tienes las puertas abiertas siempre para
aportarnos estos nuevos documentos, estas nuevas descripciones y descubrimientos, porque a lo mejor ya empieza a cuadrar muchas cosas de las que nos pensamos que son de una manera y en realidad son otra. Casualidad o causalidad, historia o neohistoria. Ahí la tenemos. Andreu, muchísimas gracias. Gracias a ti por haber dado este espacio de difusión y nada, pues hasta la próxima. Ferran, muchas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho en Sapiens, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.